Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, pues le damos de verdad toda la gloria al Señor por permitirnos estar acá reunidos en familia, pues escuchando la palabra de Dios. También aprovecho la oportunidad pues para saludar a las personas que están viéndonos pues a través de las distintas redes sociales, Facebook, Instagram. De verdad les damos la bienvenida y los invitamos pues a nuestros servicios todos los sábados. Amén. Antes de comenzar este bonito tiempo de alabanza, quería compartir con ustedes la historia de José. No la voy a compartir completa, pero está en Génesis 37. Y básicamente dice pues que el Señor le dio un sueño a José. Eh, el Señor pues tiene un propósito con todos y cada uno de nosotros. Y a pesar de que el Señor le había dado ese sueño tan grande a José, nos damos cuenta de que él pasó por muchas situaciones que de pronto no fueron muy favorables. Y meditaba yo en la palabra y decía, bueno, Señor, de pronto cualquiera de mis hermanos, inclusive mi familia o inclusive yo mismo, estamos pasando por situaciones que probablemente no entendemos. Así como José pasó por la cárcel, fue esclavo, pasó de verdad una, una tribulación momentánea. Sin embargo, su fe en el Señor hizo que esas situaciones pues no evitaran que él cumpliera con su propósito. Amén. De esa misma manera, pues esa situación, esa tribulación momentánea que nosotros estamos viviendo no va a evitar que el Señor cumpla el propósito que tiene para nosotros. Amén. Entonces, con esa palabra, pues quiero que meditemos y bueno, vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú, en el nombre de Jesús, dándonos ese espíritu de José, Señor, que a pesar de todas esas situaciones que él atravesó, Señor, nunca perdió su fe en ti, Señor, nunca despegó su mirada, sus ojos de ti, Señor. Y esas situaciones, Señor, lo ayudaron, Señor, a cumplir ese propósito tan grande que tú tenías con José. Y te pido, Señor, que ese mismo espíritu sea en nosotros, Señor, que a pesar de las situaciones que nosotros estemos atravesando, Señor, que sean nuestros ojos, Señor, nuestra fe puesta en ti, Padre Santo, y que te permitamos, Señor, obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que finalmente, Señor, veamos cumplido ese propósito tan grande, tan bonito y tan maravilloso que tú tienes para todos y cada uno de nosotros, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos. Buenas tardes a todos, buenas noches, ¿cómo están? Excelente, me encanta escucharlo. No me sé la clave de este computador. Pues estamos muy felices que están todos aquí y tenemos anuncios como siempre. Si me dan un segundito. También saludamos a toda la gente que nos ve por las redes. Les damos gracias por ver los servicios a través de YouTube, Facebook, Instagram, por todas las plataformas que las tenemos. Ok, ahora sí, los anuncios de hoy. Entonces, como saben, nosotros tenemos nuestras plataformas de Facebook, Instagram y YouTube. Sería una ayuda muy grande si podrían compartir las páginas. Se puede encontrar como MSI Calgary y digamos si lo puedes pegar a tu Facebook o compartir los links de YouTube, ayuda a como invitar más gente y a que más personas conozcan qué es MSI Calgary. Ok, los anuncios. Tenemos, como siempre, la intersección de Calgary y Montreal de Canadá a las 5 de la mañana a través de Zoom. También es para resaltar que toda la gente que ha puesto sus peticiones ha escuchado, ha tenido como testimonio para compartir, porque cuando oramos por las personas y todo eso, eso sí trae cambio y sí hace un efecto. Entonces, pues, no les dé pena compartir sus peticiones. También tenemos otra vez la intercesión y el ayuno de internacional con Colombia. Las horas se las pueden preguntar a mi hermosa mamá, porque no sé cuáles son las horas. También
algo muy emocionante es, obviamente tenemos este espacio, pero antes de tener este espacio teníamos las células. Íbamos a las casas de Claudia, los Chavarro, las diferentes casas donde Annie, y esos espacios también prestan para invitar a la gente y que ellos aprendan quién es Dios, qué es una vida de un cristiano. Entonces, estamos abriendo células en las casas. Obviamente tenemos la célula de los jóvenes los viernes a las 7 de la noche. Las Chavarro han hecho un trabajo excelente para invitar harta gente, entonces pues seguir ese ejemplo de invitar más gente, más jóvenes, si conocen. Mi mami también, ella sabe dónde va a ser la célula, entonces escribirle a la pastora Irma a preguntarle. También se empezó la célula de las mujeres este viernes pasado. Es los mismos también los viernes a las 7 de la noche. Y el topic es florecer. Y la pastora Irma también tiene más de eso para ustedes. Entonces sí, también depende de la casa. Entonces mi mamá va a mandar las invitaciones y todo eso. Y eso es todo lo que tenemos para hoy. Gracias por escuchar tan atentamente. Y para empezar voy a llamar a mi mamá, para que escuchemos el testimonio de hoy. Gracias. Pues les damos la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan. Saludamos a las personas que se están conectando, que nos ven por YouTube, por Facebook. Damos gracias a Dios porque estamos iniciando y sé que el Señor a través de las plataformas también se puede mover para que nos conozcan. Nuestra iglesia MCI Calgary, estamos ubicados al surwest de Calgary en 816-78 Street Surwest de Calgary. Los invitamos todos los sábados 7 de la noche, reuniones familiares. Usted puede venir con su esposo, sus hijos, sus padres, sus hermanos. Es una iglesia para la familia. Entonces, quiero dejarles esta información, invitarlos como nos estaba contando Sarita, a nuestras células de mujeres. Viernes 7 de la noche estamos iniciando un nuevo topic que es florecer. Estamos en una nueva temporada y esperamos tener muchas mujeres. Sé que Dios está tocando corazones, sé que la mujer, hay un momento, situaciones que parece que nos marchitáramos, pero bueno, Dios quiere que florezcamos. Estamos en una nueva season y yo sé que lo que hacemos por fe vamos a verlo reflejado. Creo que Dios dice que nos lleva al desierto para escuchar su voz y eso va a ser, vamos a poder encontrarnos con el Señor, conocerlo de una forma más especial y poder vencer cada reto y desafío que se nos presenta en la vida como mujeres, como madres, como esposas, como amigas, en el ministerio, en todas las áreas, en las finanzas, en la parte laboral, financiera. Bueno, también, hoy quiero invitar a María. Hoy tenemos un testimonio. ¿Y cuántos saben que los testimonios nos edifican? De un grito, que se sienta. ¿Cuántos hemos sido impactados por un testimonio? ¿Cierto? Y mira, tenemos este mes para nosotros, es el mes de las células. Es el mes de crecer. Me hago la bienvenida, María. Bienvenida, María. Un aplauso por la vida de María. Y bueno, hoy quise que nos acompañaras, María, para que tú nos cuentes
tu experiencia. ¿Cómo fue que llegaste a esta iglesia aquí? Bueno, sé que no a la iglesia, ¿no? Eso no lo vas a contar. Pero ¿cómo supiste de nosotros, de MCI? Bueno, buenas noches familia. Yo conozco la MCI desde Colombia y cuando recién llegué aquí a Canadá, yo pensé que pues no había MCI, entonces no la buscaba por ningún lado. Pero un año después de estar aquí en Canadá empecé a inquietarme y le decía a mi esposo, yo siento que necesito congregarme en alguna iglesia. Estuvimos visitando como 2 iglesias, pero pues realmente no sentimos como un agrado para continuar en esas iglesias. Entonces un día me inquieté tanto que me dio por escribir en un grupo de WhatsApp que se llama Colombianos en Calgary y escribí, ¿conocen alguna iglesia como la MCI de Colombia? Y por ahí a las 11 de la noche me escribió una chica, María, la MCI existe en Calgary. Y yo de verdad, yo la estaba buscando, pero pues no me había dado cuenta que estaba acá. Entonces, me dio el número de la pastora Irma, me dio el número del pastor Ricardo, me comuniqué con ellos y llegué justamente a una célula que hacían el sábado. Me acuerdo tanto que fue en la casa de Joanita, de la familia Chavarro. Llegué yo y pues muy sorprendida, de verdad me gustó. Desde el primer momento que llegué a esa casa sentí como una gran acogida para mi familia y estuve muy feliz ese día de haber llegado. Amén. Mira cómo es importante una célula. Mira cómo tú tienes la información y a través de alguien que escuchó ese mensaje que ella colocó, que escribió, ella pudo llegar. ¿Cuántas personas creen ustedes que están buscando un lugar para congregarse? ¿Cierto? Y nosotros podemos ser ese canal para traer esas personas que puedan recibir de la palabra, que puedan crecer en su fe y que puedan tener una relación más estrecha con el Señor que va a transformar sus vidas y su familia. María, y cuando llegaste a la célula, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo viste el grupo? ¿Cómo viste? ¿Qué encontraste allí? Bueno, realmente creo que desde el día 1 empecé a decirles familia. Fue muy acogedor ver un grupo como tan unido. Siento que me dieron también muchas herramientas para continuar aquí en Canadá porque uno se siente solo. Estábamos solamente mi esposo, mi niña de 3 años y yo. Conocíamos solo a una familia colombiana y cuando llegamos a la célula encontrarnos con 6, 7 familias que nos apoyaron en muchas cosas, nos ayudaron porque pues yo también llegué en estado de embarazo, ya estaba como a 2 meses de tener a la bebé y tenía muchos miedos, por eso también buscaba la manera de congregarme en una iglesia porque quería entregar todos esos miedos al parto o al nacimiento de la segunda bebé y realmente me ayudó muchísimo estar y asistiendo a la célula. Cuando mi esposo no podía, no importaba, yo decía, yo voy sola con la niña, pero sí quería que llegara ese momento con muchas ansias, que llegara ese sábado para poder compartir con ustedes, para escucharlos, para llenarme como de motivación o de aliento de que sí se pueden dar las cosas. Y ver pues tantos ejemplos reflejados en tantas familias, pues me motivaba a seguir estando en Canadá y a compartir con ustedes pues todos los sábados. Amén, amén. Bueno, María, ¿y cómo podríamos extender una invitación a la gente que nos está viendo a través de la red? ¿Cómo podríamos invitarlo? ¿Qué mensaje les podrías dar para llamarlos, invitarlos a estas reuniones que nosotros tenemos? Creo que lo importante es darse la oportunidad de conocer a las familias que están asistiendo a esta iglesia, que están asistiendo a las células, sea la célula de jóvenes, sea las células de cualquier familia que esté abriéndola entre semana, o sea la nueva célula que tenemos de mujeres y que sé que próximamente va a ser la célula de hombres. Entonces, Amén. solo darse la oportunidad de asistir, sé que Dios va a entrar en su corazón y les va a mostrar un camino muy bonito que es seguirlo a él y compartir con todas las familias. Es llenarse de amor con las familias que aquí estamos, porque realmente somos un grupo muy, muy cálido, un grupo que se preocupa por
por las personas, por las situaciones, por las necesidades, y que constantemente pues estamos orando para que todas esas personas crezcan tanto en conocimiento en Dios y poder caminar con Él todos los días. Amén, gracias. Y bueno, María, ayer tú nos invitaste, ella nos invitó para tener nuestra primera célula de mujeres. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Bueno, desde que yo veía que abrían las casas para abrir las células, yo le decía a mi esposo, yo quiero ofrecer una célula en nuestra casa, quiero, así como me he sentido tan acogidas por la familia, yo decía, yo quiero que ellos vengan a mi casa y que sientan ese calor que siempre nos daban a nosotros. Realmente cuando pedía el espacio, pues me tocaba, era en el salón social del edificio, porque pues yo vivía en un apartamento, una habitación. Cuando nació la bebé fue de 2 habitaciones, pero la sala es muy pequeña para tantas familias. Siempre me lo negaban, me decía, está ocupado, está ocupado. Entonces yo le decía a la pastora, de pronto este sábado sí, quiero ofrecer mi casa. Y después al rato le escribía, no, no se puede. Entonces fue como constante, y yo decía, pero quiero ofrecerla, que cuando la pastora puso en el grupo de MCI Calgary que tenemos la ubicación de la célula de mujeres que era en la casa de ella, yo dije, voy a intentarlo, porque yo quiero que se haga en mi casa, pues en el salón social del edificio. Solamente escribí y me dijo, listo, está disponible para ti. Entonces yo súper emocionada, yo quería atenderla súper bien, yo quería devolverles pues en este caso a las mujeres, pues todo el calorcito que nos daba en sus casas, porque prácticamente yo me imagino que uno de mujer era el que corría cuando invitaban a los demás a sus casas, la comida, atendernos. Entonces yo quería ofrecer lo que ustedes me habían dado durante tanto tiempo, que fue más o menos como de septiembre a ahorita este mes de abril que recibía pues por parte de ustedes esa acogida en sus casas. Amén, ¿no? Mira qué lindo testimonio, que a través de una célula es que nuestra iglesia puede crecer. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Iglesia, líderes, aquí hay ya personas que fueron al encuentro, que de pronto su célula la cerraron, su célula empezó como a menguar. Dios quiere que nuevamente nos levantemos. Mira que yo quiero remitir un texto bíblico en 2 de Samuel, cuando Obed-edom, el rey David, estaba buscando llevar la presencia de Dios a tener un lugar para ella, pero ocurrieron muchas cosas. Y Obed-edom se ofreció para que la presencia de Dios estuviera en su casa. Y cuando llegó la presencia de Dios a ese lugar, dice que esos 3 meses que estuvo, el rey David escuchó todo lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Cosas extraordinarias estaban pasando. Y yo sé que aquí muchos hemos experimentado el poder de recibir en una célula, en una reunión con familias, poder recibir la palabra y ver cómo Dios empieza a obrar de una manera especial, un cambio en cada familia. Entonces, mi invitación es, abramos las puertas de nuestra casa. Dios quiere morar en nuestras casas. Dios quiere que le conozcamos de una manera especial. Y a los que no nos conocen, están allí, que están escuchando este mensaje, los invitamos a que nos busquen por la red. Puedes dejarnos tu mensaje. Si tú deseas, vamos a colocar un lugar donde tú puedas tener tu célula, donde puedas ir y conocer de lo que Dios está haciendo en estos lugares donde llevan la palabra. Entonces voy a extender una oración en este momento para que podamos vivir la experiencia de tener la presencia de Dios en nuestras casas y poder brindar la oportunidad a otras personas de que reciban ese mensaje que bendice familias. Amén. Entonces les pido el favor que inclinemos el rostro y vamos a orar con todo el corazón, pidiéndole al Señor que su visión corra
Padre, en esta noche, Señor, estamos aquí tan agradecidos, Señor, por la visión que le has dado a nuestra iglesia, Señor, de hacer de cada persona un líder, Señor, de poder llevar a través de esas células que son, Señor, esas casas que se abren, Señor, para que llegue tu presencia, para que tú envíes un líder, Señor, para predicar tu palabra, que vengan familias, te conozcan, Señor, y reciban esa palabra, Señor, que los anima, esa palabra que los fortalece, esa palabra que los motiva, Señor, a vivir una vida de la mano de Cristo, Señor. Hoy oro y doy gracias por cada célula, Señor, que se ha abierto, las que se van a abrir, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, el pastor de cada una de esas células. Señor, tú eres el que añade a esta obra los que han de ser salvos. Y, Señor, oro por cada anfitrión, Señor, que ofrece su casa, Señor, así como Obedón, Señor, abrió su casa para que la presencia de Dios llegara, Señor, y recibió bendición él y toda su familia. Así caiga sobre cada casa, Señor, sobre cada familia, sobre cada anfitrión, Señor, que abre las puertas de su casa durante la semana, Señor, para traer, Señor, tu presencia, tu palabra y ver la cambio y el transformación, Señor, de familias en esta bendita ciudad de Calgary y sus alrededores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, damos un aplauso a María por el testimonio y bueno, los invito a que sigamos recibiendo la palabra del Señor. Invito al pastor Ricardo para que hoy el Señor lo use y traiga esa palabra que nos va a alimentar. Amén. Bueno, aquí me están diciendo, tenemos el anuncio de nuestros niños. Ay, el maestro. Bueno, nuestros niños los invitamos a nuestro salón de kids. Hoy con nuestro profesor Francisco va a estar con nuestros niños y te va a acompañar Julianita, ¿no? Va a estar contigo. Entonces, bueno, démosle un aplauso al maestro y a esos niños que están aprendiendo. Francisco el matemático. Bueno, ahora sí. Te dejo yo. Bueno, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Bueno, como siempre, nos vamos a levantar. Va a visualizar una persona que no haya saludado hoy. Yo creo que ya todos, pero saludo. Y vamos a saludar a una persona. Le vamos a dar las buenas tardes. ¿Cómo le ha ido esta semana? Dios los bendiga. Bueno, tienen solamente 15 minutos para eso. No, mentira. A ver, vamos a saludar, vamos a saludar. Bueno. Bueno. Bueno, se pueden ir sentando, tomar asiento. Entonces, bueno, vamos a buscar o leer la palabra en Génesis capítulo 31. De ahí si trajo su Biblia, por favor, Génesis capítulo 31. Y vamos a estar leyendo desde el verso 25. Amén. Ok, amén. Entonces, listo, lo tenemos. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, donde éste había acampado. También Labán acampó allí junto con sus parientes y reclamó a Jacob: ¿Qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra.
¿Por qué has huido en secreto, con engaños y sin decirme nada? Yo te habría despedido con alegría y cantos al son de panderos y arpa. Amén y amén. Vas, ahí donde está, cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias por este privilegio tan grande que nos das de estar en esta tarde aquí. Y yo te suplico que hables a través de tu bendita palabra. Espíritu Santo, tú eres el invitado especial. Yo te suplico que tomes el control de esta reunión, Señor. Y a través de tu bendita palabra, hables a nuestros corazones y des esa semilla, Padre Santo, a estos corazones dispuestos, esa tierra fértil, Señor, que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y aún, Padre Santo, oro por las personas que nos van a ver o a escuchar por las redes sociales, porque sé, Padre Santo, que este mensaje es para cada uno de ellos en este momento que está pasando de su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ok. Y en esta noche vamos a ver un tema que se llama cambio extremo. Ha habido programas que hablan sobre el cambio, los cambios que hay, ¿cierto? Ahorita hay muchas personas que en Canadá, por lo menos, les gusta empezar a sacar, decimos aquí, sus juguetes. ¿Qué son los juguetes para los canadienses? Los automóviles que ellos arreglan, o tal vez una motocicleta. Y ellos invierten mucho tiempo de su tiempo libre para invertirlo en esas cosas, tener la mente ocupada, tener las cosas ocupadas, sus vidas ocupadas. Y entonces me llamó la atención que hubo una persona, vi la otra vez un reportaje, un documental, que yo no sé si ustedes conocen el Beetle, Volkswagen Escarabajo, pero el viejito, el alemán por ahí de los 50, 60, cogieron un carrito de esos y le pusieron un motor de carreras, un motor como de ojalá no sea propaganda, Ford Mustang, una cosa así, un motor V8 inmenso. Obviamente, solamente habían dos puestos, que era el conductor y el de lado, porque de ahí para atrás era todo motor, ¿sí? Pero usted lo veía por fuera y era el mismo carrito, ¿sí? Y entonces era sorprendente, porque lo que sucedía era que la gente veía en las calles un carrito y un escarabajito y común y corriente, pero cuando arrancaba no sabía cómo era que había arrancado y salía pues despedido pues. Y entonces por fuera puede que veamos las mismas cosas, pero por dentro para muchos las cosas cambian. Y aquí prácticamente lo que sucede es que Jacob, resulta que él, voy a colocarlos en contexto, Jacob estuvo tuvo su hermano que se llamaba Esaú, su papá Isaac, y resulta que cuando estaba su papá ya mayor, los dos fueron hermanos gemelos, nacieron al mismo tiempo. El primero que nació fue Esaú, y la primogenitura es muy importante en la vida y en la Biblia y en la vida de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no le damos de pronto la misma importancia, pero la primogenitura es muy importante porque es el primer fruto, es la primera, es el que dice la palabra, el que abre la matriz, es una grande bendición para la familia. Entonces el primogénito fue Esaú, fue el que nació primero, y ahí despuesito Jacob, pero siempre Jacob anhelaba la bendición del mayor. Entonces en una de esas, de pronto ustedes han escuchado la historia, se fue a cazar Esaú, que era grande guerrero, y entonces se fue a cazar, y cuando regresó tenía mucha hambre, y Jacob era bueno para la cocina, era chef. Entonces, ¿el que había hecho? El platillo que le gustaba a toda la gente de la época, lentejas. Si a usted no le gustan las lentejas, tranquilo, pero en esa época les gustaban. A mí me gustan en calentado, por si acaso. Entonces, yo me imagino un calentado de lentejas y esa tentación tan grande de usted con hambre. Entonces llega y le dice, ¿qué tienes de comer? Y le dice, no, pues tengo lentejas, pero dice, pero bueno, sírvame. Y le dice, ¿pero gratis? ¿Cómo voy yo ahí? Y entonces le dice, pues no, es que ¿qué tengo para darle? Y le dice, véndame su primogenitura. Y él le dice, ¿de lo que me sirve la primogenitura? Bueno, hágale, primogenitura es suya. Y tomó las palabras hacia la ligera, y más adelante, pues disfrutó su comida y todo eso, pero más adelante
no les voy a dar los detalles, cuando estaba muriendo su papá, Isaac, entonces bendijo a Jacob como primogénito, se hizo pasar por su hermano, fue un farsante ahí, recibió la bendición de la primogenitura y entonces Esaú se dio cuenta y se enojó, al punto que le dijo, apenas muera mi papá, lo mato a usted por haberme robado la primogenitura. Entonces imagínese la relación, ¿no? ¿Alguna vez usted ha tenido un hermano así un poquito como, esperemos que no como Esaú? Y el caso fue que le dijo, lo voy a matar apenas se muera mi papá. Y coge Jacob y sale corriendo, se esconde y se va a donde un familiar, un tío que se llamaba Labán, ¿sí? Entonces llegó a donde el tío y el tío entonces llegó y empezó lo recibió en su casa, él se enamoró de las hijas de su tío, entonces llegó y cogió y se casó, no con una, sino con las dos, después le cuento los detalles, y cuando llega y se casa, con ellas dos y todo eso, él empieza a trabajar para su tío, su tío se empieza a enriquecer, pero él seguía igual, ahí con las mismas cosas, es como cuando uno trabaja y trabaja y trabaja, pero las cosas como que siguen igual. Y entonces llega él, dice, bueno, pero yo necesito también crecer. Y le propone un negocio al tío, hacen el negocio y empieza a prosperar Jacob, pero de una manera impresionante. Empieza a tener ganado, empieza a tener prosperidad y todo. Y al punto de que está creciendo y entonces ya el tío ya no le hizo gracia. ¿Sí? Y entonces llega y ya lo estaba mirando como que, este man otra vez acá y no sé qué. O sea, usted está teniendo mejor prosperidad que yo y tal. Él se siente ya, incómodo y él dice, ¿sabe qué? Nos vamos de aquí. Entonces ya había huido la primera vez de su hermano y ahorita llega y dice, ¿sabe qué? Alisten las cosas que nos vamos. Le dijo a sus esposas, a sus hijos y se fueron, pero huyendo. Otra vez. Entonces, en esta escena que estamos leyendo al principio, llega y le dice, Labán lo alcanza y le dice, ¿usted por qué se va así, de esa manera, huyendo? Pues, yo hubiera sabido, vengo, le hago una fiesta y despido a mi familia, a mis hijas y a mis nietos, que los amo mucho como debería ser. Y hay una de las cosas que me llama la atención en todo esto y es que Jacob tenía un común denominador y era huir de las cosas. Huyó de su hermano, después estaba huyendo de su suegro, ¿sí? Y entonces muchas veces nosotros tratamos de huir de lo que somos. Hay cosas en nuestra vida que no nos gustan. Hay cosas en nuestras vidas que nos gustaría sacárnosla, pero por más que luchamos, volvemos otra vez ahí. Y eso era lo que le pasaba a Jacob. De hecho, su nombre, Jacob, significa el engañador, el mentiroso. Tú imagínate que cada ratico le estuvieran diciendo, ve, mentiroso, venga para acá. Allá el mentiroso, venga para acá. Imagina, nomás que a uno le ponen apodos, y bueno, nosotros aquí en Canadá nunca se ponen apodos. Pero en nuestros países sí, y obviamente yo no les voy a decir el apodo mío. Pero era muy chistoso porque era el apodo justo. O sea, eso se da uno cuenta que llegaba y le decían así, y eso era el defecto, la característica que tenía la persona. ¿Sí? Y entonces molestaba, porque claro, le daban a uno como que en el punto, ¿cierto? Pero a él le decían por su nombre y su nombre era mentiroso. Entonces imagínese eso todo el tiempo, mentiroso, 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 mentiroso. Realmente esa era su naturaleza ya. Y él le mintió a su papá para tener la bendición. Le mintió después a su suegro para poderse ir. Entonces eso era parte de su ADN, eso era lo que era Jacob. ¿Sí? Entonces, lo aún peor, esa mentira continua desembocaba en que la gente también lo engañara a él. ¿Sí? Porque de lo que yo siembro, eso mismo cosecho. Y de hecho su tío Labán le cambiaba el sueldo cada ratico. Le decía, bueno, si usted hace esto, le voy a pagar, voy a decir, $100,000 al año. Y llegaba al final del año, uy, no, pero es que imagínense, son unos costos. Acuérdese de Trump, los impuestos, los aranceles, estamos en elecciones, todo eso, en todo, ¿no? 50. Y le cambiaba cada ratico, entonces, pues claro, lo mismo que él era, recibía. Y yo quiero que ustedes empiecen a pensar en esto. Muchas veces nuestra naturaleza, lo que viene con nosotros, genera algo en los demás que es lo mismo que recibimos.
Entonces, de repente, trabajamos duro, pero no recibimos la misma retribución que esperaríamos o que vemos que otras personas sí reciben. Estudiamos fuerte, pero no vemos los mismos resultados. O sea, hay algo en nuestra naturaleza que pareciera que por más que queremos, no nos las podemos arrancar, no nos las podemos despegar. ¿Van conmigo? Entonces, él ya estaba cansado de esa situación y entonces dijo, ¿sabe qué? Me voy de acá. Pero otra vez estaba cayendo en lo mismo, que era huir. ¿Sí? Entonces, ese primer punto lo que les quiero decir es, uno quiere huir de lo que uno es. Es una naturaleza que traigo conmigo. Es algo que viene innato en mí. Entonces no me la puedo despegar. ¿Sí? Es como el aroma de cada persona. Usted llega y tiene su olor particular, su cuerpo tiene un olor particular. Usted puede llegar y bañarse y no sé qué. Después de que haga ejercicio y sude va a tener el mismo olor, porque eso es lo que es usted. ¿Sí? Entonces eso es imposible de arrancarlo. Y dice en Jeremías 17:9, Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y aquí una cosa importante y es que Jeremías nos está diciendo a nosotros, ya hay mucho gozo por el lado. Nos está diciendo el Señor a través de Jeremías que el corazón del hombre es engañoso, eso es la naturaleza del hombre. Uno no puede confiar en las demás personas, pero a veces no puede confiar ni siquiera en uno mismo. Y les voy a poner un ejemplo. Uno llega y comete un error con el cónyuge. En el caso mío con mi esposa o viceversa. Y uno realmente se arrepiente y sabes que yo no quiero volver a caer en esto, perdóname. Y a la semana comete el mismo error. Mi amor, de verdad que mira, yo lo intento y uno ayuna, ora y ahorita vamos a ver unas estrategias, pero es algo como que viene con uno que uno quisiera arrancarse y uno no pudiera. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una naturaleza y esa naturaleza es de la carne, viene con otros y por lo tanto es débil, ¿sí? Ahora, la naturaleza del hombre se inclina siempre a lo malo. O usted dígame un bebé que siempre va a ser juicioso y nunca va a romper un plato. Eso no existe. El niño siempre trata de hacer lo que le parece a él. El niño siempre trata de satisfacer sus necesidades a su manera. Si no le gusta alguna cosa, llora, patalea y bueno, de eso a veces les dura a algunos hasta los 40. O más. Pero el niño trata de hacer es su voluntad, siempre hacer lo que a él le parece y le gusta, porque es la naturaleza del hombre. Un niño, por iniciativa propia, no va a decir, no, me va a portar bien, voy a lavar la loza. No, los papás le tenemos que enseñar que eso se tiene que hacer, porque el niño por sí mismo no lo va a hacer. ¿Van conmigo? Entonces es importante entender que la naturaleza del hombre siempre se inclina hacia el mal. Si no, le digo, hay una frase que dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Hay una frase que dice así. Usted deja a una persona desocupada y algo inventa. Y normalmente inventa para mal. Eso es lo que sucede. Porque nosotros estamos tratando de hacer las cosas. Usted deja a dos niños. Vea, les voy a contar una cosa que pasó. Cuando ya mi mamá sabe, o sea que si ve este video, ella ya va a saber. Se va a enterar, no mentira, ya sabe. Resulta que estando en vacaciones, nosotros teníamos en la casa, pues estaba la casa de la cama de nuestros papás y había un armario. Y entonces nosotros nos tirábamos del armario, como decir, no, pues al trampolín, ¿no? Y entonces nos tirábamos allá y nos tirábamos. Mi mamá llegaba al mediodía y nosotros nos dejaba, pues que ya era, con mi hermano ya éramos medio mayorcitos, teníamos unos 10, 12 años, hacíamos el almuerzo y tal, y entonces ella llegaba, almorzaba y se iba. Todos los días. Y entonces nosotros ahí tirándonos allá y juegue y cuando faltando unos 10 minutos antes de que llegara mi mamá nos tiramos y sonó cracks. Fuimos a ver y una de los lados de la cama se rompió. ¿Sí? Y para completar, ¿cuál lado? El de mi mamá. Y nosotros ahí, claro, ¿qué hacemos con mi hermano? No, llegamos y cogimos ladrillos de allá de atrás, subimos las dos tablas, pusimos los ladrillos ahí, tal, y no sé qué. Ella siempre llegaba y se sentaba, cogía las chancletas, se las pusimos bien para este ladito, todo cuadrado. Llegó ella cansada, no, que el almuerzo, no, mamá, claro, eso sí, atentos, ¿no? ¿Qué se le ofrece, mamá? ¿Qué le lavo? ¿Sí? Llegó y se sentó, y bueno,
¡pum! Preciso de los ladrillos, coge la mano y ¿qué pasó acá? ¿Sí? Nos pusimos a inventar. Entonces, uno siempre se pone a inventar y siempre trata de hacer las cosas, pero no busca lo bueno normalmente. Entonces, esa es la naturaleza del hombre. Y tranquila que después mi mamá, y tranquila, ella nos atendió y después arreglaron la cama. Para que sepan cuál fue el final. Cada uno tiene su naturaleza. Ustedes, por ejemplo, ven la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de un tigre? Usted ve un tigre y ¿qué siente? Claro, siente miedo porque es un depredador. ¿Qué hace un depredador? Se come lo que se encuentre por delante. ¿Sí o no? Es grande, fuerte, sigiloso. O sea, si usted ya ve un tigre al frente, ya ore para que el Señor lo reciba arriba. ¿Sí? Y entonces, esa es la naturaleza de él. Usted no va a un tigre ahí todo temeroso ahí, que ve un burro o una vaca y ¿qué me va a hacer este? Me va a pegar una patada y no sé. Un tigre va y esa por el cuello que va de una vez a comerse ese animal, porque es su naturaleza. ¿Sí? La cebra, ¿cuál es la naturaleza? La cebra es lo contrario, correr porque sabe que el otro se lo viene a comer. Una cebra no está allá a ver qué es lo que va a hacer. No. Entonces, entendamos que cada uno tiene una naturaleza. Ahora, la naturaleza original que nos dio el Señor fue una naturaleza de caminar con Él. Si nosotros vemos en Génesis, Adán y Eva, ¿cómo estaban? Caminando con el Señor. Ellos estaban por el paraíso y entonces el Señor los ponía, no estaban desocupados, porque siempre le ponía, bueno, Adán, me va afuera y le pone nombre a todo. Él le ponía tareas. Adán, hágame el favor y tal, pero estaba igual en el paraíso y en comunión con el Señor. En el momento en que ellos desobedecieron, entonces su naturaleza cambió. Y es una naturaleza pecaminosa, por eso se llama una naturaleza caída, porque en ese momento dejaron la naturaleza que el Señor les había dado por una naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que heredamos de aquí para adelante todos. Gracias, Adán y Eva. Dios los bendiga. Bueno, pero esa es la naturaleza que nosotros recibimos. Y entonces el Señor, viendo eso, dice, bueno, la naturaleza del hombre es normalmente esa, ¿sí? Ahora, la naturaleza, con base en nuestra naturaleza, nosotros entonces cometemos errores, cometemos situaciones que nos hacen tener un pasado. Y normalmente uno cuando tiene un pasado que no es así como muy bueno y todos hemos cometido errores, uno trata de huir de ese pasado. Uno no le gusta que se lo anden recordando, ¿sí o no? Entonces cuando uno llega y está la mamá, bueno, ¿qué pasó con el cuarto? Ese cuarto está todo desarreglado, no sé qué. Pero ayer también lo dejó igual y al día anterior igual. Entonces uno ya dice, bueno, y está uno tratando de huir de ese pasado, tratando de dejar eso atrás, pero como que viene otra vez a recordárselo, no solamente la gente, sino las mismas circunstancias. Eso le pasaba a Jacob, ¿sí? Ahora, esa naturaleza lo tenía completamente impregnado y entonces él se pone a pensar, bueno, ¿qué podía hacer él, Jacob, o qué podemos hacer nosotros para sacarnos esa naturaleza, para salirnos de ahí? ¿Qué pudiéramos hacer? Y la respuesta es nada. ¿Cuántas veces lo hemos intentado? Vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer algo para sacarnos algún hábito, un mal hábito, un defecto y no hemos podido? Porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. ¿Sí? Pero sin embargo el Señor nos da su solución. En Juan capítulo 3, voy a leer los primeros versículos, dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo, le dijo Jesús, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede ver uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Amén y amén.
Aquí le estaba diciendo el Señor a Nicodemo, usted tiene una naturaleza y esa naturaleza es su carne, es su cuerpo, es la naturaleza que estábamos hablando ahorita. Y entonces él llega y le dice, usted tiene que tener una naturaleza nueva. Y entonces usted tiene que nacer de nuevo. Dice, ¿cómo que nacer de nuevo? Entonces, él, siendo un maestro de la ley, ¿cierto? Empezó a imaginarse cómo voy a nacer de nuevo, entonces me tengo que meter otra vez en el vientre de mi mamá. Eso es pensar con la pura carne, o sea, en el puro ámbito físico. Él no se montó en el ámbito espiritual porque no lo entendía, porque todavía estaba en su naturaleza. Y aquí hay una gran lección. Muchas veces nosotros tratamos de abordar las cosas del Señor desde nuestra naturaleza caída y no la entendemos. No se puede entender. Únicamente, dice acá, cuando uno nace de nuevo, empieza a entender las cosas del Señor. Por eso es que muchas veces uno va frente a la palabra y si no ha nacido de nuevo, pues lee eso y sale peor. Porque no entiende nada. Porque es que la revelación solamente viene cuando uno ha nacido de nuevo. Mi naturaleza pecaminosa no lo puede entender, pero la naturaleza que está mostrando el Señor Jesucristo, que es espiritual, esa naturaleza lo puede entender. ¿Sí? Amén. Entonces, a Nicodemo trató de entender las cosas desde su propio punto de vista. ¿Sí? Y entonces dice uno, bueno, pero ¿cómo logro eso? O sea, ¿cómo empiezo a nacer de nuevo? Y vamos a leer en Efesios capítulo 2. Del verso 1 en adelante dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Aquí ya nos dice algo. Mi naturaleza física me dice que estoy muerto. ¿Sí? Como Walking Dead, ¿se han visto la serie? Están muertos, estamos muertos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza. ¿Qué significa muerte? Separación. ¿Y separación de quién? De Dios. Eso es eso es estar muerto. Entonces dice, estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Es decir, usted puede llegar y orar y pedirle al Señor y hablar y decir por horas, pero si su naturaleza todavía es de hombre y no ha nacido de nuevo, pues no va a poder primero entender si el Señor respondió y cuál fue la respuesta, porque yo estoy tratando de explicarlo desde mi naturaleza pecaminosa. ¿Van conmigo? Entonces, después dice en el verso 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, ¿sí? Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Y aquí está explicando Pablo que hay un reino espiritual que influye y a veces posee o tiene posesión de personas. ¿Qué significa eso? Somos un cuerpo, tenemos una alma y un espíritu, todos los seres humanos. Ahora, cuando yo estoy lejos de Dios y apartado de Dios, esa naturaleza se deja influir por todo lo que hay alrededor. ¿Y qué hay alrededor? Maldad. ¿Qué es lo que hay alrededor? Pecado. ¿Qué es lo que hay alrededor? Todo lo malo. Eso es lo que hay alrededor y eso es lo que me influye a mí. ¿Sí? Entonces haga de cuenta que usted sale, pronto está cayendo un aguacero bien terrible, sin con una camiseta y un pantalón nomás, usted va a pegarse una lavada terrible y eventualmente puede estar enfermo porque no está protegido. Todo lo que venga por ahí del medio ambiente lo va a mojar a usted. ¿Sí? Esa es la naturaleza pecaminosa y ese es el ambiente en el que estamos. Dice después en el siguiente verso 3, en ese tiempo, o sea, cuando estábamos lejos de Dios, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros propios deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Entonces démonos cuenta que cuando nosotros queremos hacer lo que yo quiero, porque yo lo digo y yo soy así, estamos siguiendo una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que está diciendo Pablo en estos versículos de Efesios. Eso es lo que está diciendo. Y dice en el último verso que vamos a leer hoy, que es el 4, pero Dios en su misericordia, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Nos está diciendo, la manera de salir de esa naturaleza pecaminosa a una naturaleza libre de pecado
es cuando yo nazco con Cristo. Otra vez. Entonces, bueno, ¿y cómo se hace eso? Vamos a ver. Para poder nacer de nuevo, pues lo primero que hay que hacer es que hay que morir. ¿Cierto? Aquí el Señor le estaba diciendo, usted tiene que morir. ¿Y morir a qué? A lo que usted es. A lo que es su orgullo, su altivez, su autosuficiencia. A eso es lo que tenemos que morir. Y yo le digo una cosa, ¿es fácil o es difícil? ¿Qué me dice aquí que es fácil? ¿Difícil? ¿No sabe, no responde? Okay. Es difícil, porque el orgullo es una de las cosas más fuertes que tiene el hombre arraigado en su naturaleza pecaminosa. Usted discute con su esposo, con su esposa, con su cónyuge, y usted sabe que está mal, ¿y usted va a pedir perdón? Uy, amén. No. Uno por el orgullo no lo pide, uno no pide perdón sabiendo uno que está mal. Tiene que el Señor venir y sacarlo de esa naturaleza pecaminosa y ponerle en esta espiritual y decirle, a ver, papito, muera a eso para que entienda cómo es que debe comportarse. ¿Por qué no dejamos cosas que el Señor ya nos ha dicho? ¿Sí? No solamente nuestro carácter, sino porque no queremos hacer, es mi voluntad. Mire, ¿ustedes creen que la palabra del Señor está escrita y se llama la Biblia? Levanten la mano el que cree eso. ¿No? Ok. Ahora, si lo cree, entonces, ¿por qué no hacemos caso? ¿Sí o no? Porque la palabra de Dios todo el tiempo nos está diciendo, salga de su orgullo, de su arrogancia, de su autosuficiencia y del paso para acá. Y verá que la vida va a ser mucho más fácil y plena para usted. ¿Sí? Entonces, es importante entender que el Señor nos quiere sacar de esa naturaleza pecaminosa y colocarnos en una naturaleza espiritual de Él. Y yo le digo, miren, ¿cómo se explica que haya personas que sean capaces de matar? Y bueno, tuvimos este ejemplo tan horrible, que fueron capaces de matar a su esposa, a su suegro y dejar a sus hijos huérfanos, porque además se suicidaron estas personas el pasado diciembre, uno en Calgary y otro creo que en Ontario. Pero fue triste, o sea, una persona que tenía todo, nosotros no sabemos y no lo vamos a juzgar ni mucho menos, no sabemos por qué cosa estaba pasando, ¿sí? Pero ¿qué lleva a una persona a tomar una decisión tan terrible de acabar con su vida, la de su cónyuge, la de un familiar de su esposa y dejar a sus hijos huérfanos a lo que les pase de ahí para adelante? Es una persona que realmente tiene una naturaleza pecaminosa, porque todos somos pecadores, todos, y no juzgo a nadie. Todos somos pecadores y por lo tanto, pues todos estamos sujetos a caer así. Es por eso tan importante que entendamos que hoy el Señor nos está dando la oportunidad a nosotros, pero también a través de nosotros, a que otras personas lo puedan entender. Amén. Entonces, en 1 Corintios 15 dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. O sea, yo no puedo pretender seguir con mis vicios, mi mal carácter, mi arrogancia, mi orgullo. No puedo pretender estar en esto y pretender recibir las bendiciones de Dios. Eso no existe. Porque tengo que morir a mí. Eso es lo que me dice el Señor. Muera a usted para poder volver a nacer en el Espíritu. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él nos dio el ejemplo. Él se entregó por nosotros, por todos nuestros pecados, en la cruz del Calvario, para que nosotros también en la cruz tengamos la revelación de la cruz, de lo que Él murió allá, lo que pasó allá, para que yo pudiera morir. Dice la Biblia, estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es a lo que tenemos que llegar. Si el Señor Jesucristo no vive en mí, pues entonces yo todavía estoy haciendo lo que a mí me parece. ¿Sí? Es como si, ¿usted imagina que el Señor Jesucristo lo hubieran crucificado? Y estuviera ya crucificado. Y empezaran todos a ofenderle, no sé qué, y el Señor empezara a quitarse los clavos. Muy alzadito, y se quita los clavos, se baja y empieza a darles a todos. Eso es lo que hace uno. Eso es lo que hace uno. Está crucificado con Cristo, sale por la mañana, después del devocional de las 5 de la mañana. Señor, no, la gloria tuya, Padre Santo, tú me estás respondiendo, gracias, Señor. Y llega y está en el carro y pasa un carro y lo cierra. Una vez pasó, eso es un testimonio, una señora iba en un carro y entonces iba la viejita manejando no sé qué y de pronto llegó y la paró un policía.
Y la paró el policía y llega y le dice, sí, le dice la viejita, sí, ¿qué le puedo ayudar? Los documentos, por favor. Y le pasa los documentos. ¿El carro es suyo? Y le dice, sí, sí, el carro es mío. Dice, y bueno, ¿y por qué me paró? Es que yo pensé que el carro era robado. Dice, ¿y por qué? Dice, porque es que atrás dice, Jesús te ama, pero con la manera que usted venía manejando, yo pensé que eso era, que el carro era robado. Entonces imagínese cómo venía manejando. Yo por eso no le pongo calcomanías a mi carro. No, le vamos a poner, le vamos a poner. Entonces, es importante entender que uno no puede llegar y bajarse de la cruz después de las 5 del devocional de las 5 de la mañana y empezar a hacer las cosas como las hacía antes. Estoy crucificado con Cristo. O sea, ¿usted se va a bajar de ahí otra vez? Ya no son palos nomás, sino chulos lo que hay alrededor suyo. No, o sea, usted tiene que estar muerto. Y por eso ahí viene lo importante y es que tengo que enfrentar la realidad. Vamos a leer, en Génesis, no lo vamos a leer, pero se los nombro. Génesis 32 del 22 en adelante. Eso es muy gracioso, porque Jacob huyó de su hermano cuando le robó la primogenitura. Se fue a donde su tío. Hizo allá muchas cosas, huyó de su tío. ¿Y para dónde cogió? A volver a su tierra, a donde su hermano que le había prometido muerte, imagínate. O sea, como decimos, de Guatemala a Guatepeor. Entonces, ya no tenía escapatoria y estaba acercándose a su tierra y llegan y le dicen, no, su hermano viene a recibirlo. Y él, ay, bueno, listo, con 400 hombres armados. Y Esaú venía lo que venía. Y entonces, ¿qué empezó a mandar Jacob? Regalitos. Eso le mandaba vacas, le mandaba rebaños, le mandaba comida. Y el otro veía todo eso, bueno, muy chévere, vamos. O sea, él no tenía misericordia. El Señor le tuvo que hablar en sueños. Léanse el capítulo. El punto es que finalmente está la noche anterior a verse con su hermano. La noche anterior. Y ahí no decía, no, que es que el hermano viene en buena tónica. No, viene con 400 hombres armados. Era lo único que le decían. ¿Y qué hizo él? Él puso a una esposa para este lado, otra esposa para el otro lado, los dividió. Dijo, bueno, si matan a los unos, sobreviven los otros. El hombre ya estaba mentalizado que era en lo último lo que le quedaba. Y dijo, esta noche es la noche. Y esa noche se puso toda la noche a orar, a interceder. Se metió con el Señor. Dice que se puso a luchar con el ángel. Luchar con el ángel era no soltarlo. Señor, yo no me voy de aquí hasta que tú me bendigas, hasta que tú me respondas. Y tuvo su noche de oración. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces hemos tenido esa situación en donde ya no tenemos escapatoria y nos ponemos a orar? Porque eso fue lo que hizo Jacob. Jacob llegó y dijo, ya de aquí no pasa, o sea, o matan a una familia o matan a la otra, pero por mí viene Esaú, ya no tengo más escapatoria. Y dijo, es todo o nada, y no soltó al Señor. Yo he tenido esos momentos, eso se llama un Peniel. Peniel es el sitio donde estuvo ahí toda la noche Jacob orando. Y yo he tenido varios, pero sobre todo me acuerdo un Peniel, y fue para la decisión de venirnos para acá con mi esposa y nuestros hijos. Muy pequeños estaban ellos, y yo estaba con la responsabilidad de decir, yo no quiero que mi familia se pierda. Yo no quiero que mi familia, estando aquí en un ambiente en donde tenemos la iglesia, tenemos todo, la familia y todo, yo me vaya a otro ambiente, ¿sí? Al querer buscar algo mejor y termine perdiendo a mi familia, eso no lo quiero. Y se lo compartí a un amigo pastor y empecé y le dije, voy a orar, y le dije, Señor, yo no me levanto de aquí hasta que tú me des una palabra. Y el Señor no me dio una, sino me dio 3. Ese día me dio una y otros días después me confirmó a través de otras 2 palabras, de una manera sobrenatural, que después les cuento ese testimonio. Pero le digo, cuando uno ya no tiene escapatoria, uno no puede dejarse guiar por su naturaleza pecaminosa, porque la carne siempre lo va a llevar a hacer lo malo, a dejarse llevar por sentimientos, por emociones. Uy, es que usted se va para Canadá, no, eso es allá mejor dicho, lo mejor, no sé qué. Y los que estamos aquí en Canadá sabemos que es una bendición maravillosa Canadá. Sin embargo, no es perfecta. ¿Sí? Entonces es importante entender que si uno se deja llevar por las emociones, por los sentimientos, por la carne, la decisión siempre va a terminar mal. Abraham y Lot estaban los dos creciendo, no sé qué, y llegaron a un punto en donde eran tan prósperos que tenían que separarse. Y llegó y le dijo a Abraham, escoge lo que tú quieras. Y Lot escogió con la carne. Emociones y sentimientos. Uy, esta pradera toda verdecita, toda linda, no sé qué, nos vamos para allá. ¿Y para dónde cogió Abraham? Pues para el otro lado, para el peladero.
pero el Señor lo bendijo. Y Lot terminó mal, perdió todo, todo, hasta su familia, su esposa perdió también, porque se dejó llevar por su carne. Entonces aquí es donde tenemos que decir, Señor, aquí no tengo de otra. Es o me meto contigo o tomo las decisiones a mi manera, pero ya sabemos cómo van a ser las consecuencias, porque el Señor nos lo ha mostrado. ¿Sí? Entonces aquí hay un punto de quiebre, un punto de no retorno. El punto de no retorno en las cascadas, en las caídas de agua, es un punto en donde viene el río, entonces viene el río suavecito, no sé qué, empieza a acelerarse y de pronto pues ya cae. Y los barcos o los botes o las lanchas que llegan al punto de no retorno es un área en que cualquier cosa puede pasar. O usted se salva porque usted o con el motor o lo saca de él, lo regresa o se va. Y muchas veces estamos en ese punto de no retorno porque llegamos ahí, porque nos dejamos llevar por la corriente, nos dejamos llevar por los malos deseos, por las emociones, los sentimientos, y está en un punto ahí. Y en ese punto tiene usted que tomar una decisión y es ya o muere. Es como, y yo no sé por qué el Señor me pone esto en mi corazón, decirlo, es como si usted está frente al altar con la persona que se va a casar y el Señor le dice que no es la persona y usted está a punto de decir sí. Ahí, ese punto, se pierde la fiesta, los regalos y todo, pero es su vida la que va por delante. Tenaz, ¿no? Así estaba Jacob. Y se decidió, Señor, de aquí no me voy a levantar. Y el Señor llegó ya, él dice que el ángel de Jehová llegó y dijo, ¿sabe qué? Lo voy a bendecir. Dice que no podía luchar con él, pero yo me imagino un ángel, y dice que lo tocó a Jacob y lo descaderó. Lo tocó. Yo no me imagino cómo era la lucha. Yo me imagino que era ahí agarrado a Jacob, un chinito esos fastidiosos chiquiticos, contra otro grandulón. Y ahí pelea y no lo soltaba. Y él se suelte y llegaba otra vez y lo agarraba y no lo soltaba. Toda la noche. Y Isaías le dijo, ¿sabe qué? Porque has vencido, porque has peleado con el Señor y has vencido, te voy a colocar otro nombre. Y le puso otro nombre, le dijo, ahora su nombre no es Jacob, no se llamará más mentiroso, sino se llamará Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Israel significa Dios contesta. Dígame aquí quién necesita una respuesta de parte de Dios. Que diga, Señor, yo necesito una respuesta de parte de Dios. O sea, estoy en ese punto de quiebre, estoy en el altar a punto de decir sí a una relación que quiero decir no. Ahí estamos. Pues depende de nosotros. Así como Jacob tuvo su Peniel, la única es que tengamos nuestro Peniel. ¿Y qué significa Peniel? Agarrarse del Señor y no soltarlo hasta que nos dé una respuesta. Amén. Muy bien. Entonces, para que nuestra oración sea escuchada, tenemos que ser no solamente perseverantes, sino no soltarlo. Tenga su Peniel. De pronto el Señor le está diciendo que esta noche va a ser su Peniel. O esta semana, yo no sé qué Señor que le está hablando, pero de una vez por todas saber, Señor, sí o no, pero lo que tú me digas, eso voy a hacer, pero no te voy a soltar hasta que me des una respuesta. ¿Cómo fue mi testimonio de lo que pasó? Le dije, pedí un día libre, era un día entre semana que el Señor ya me inquietó, y yo dije, no más, no voy a levantarme de aquí hasta que el Señor no me dé una respuesta. Me fui para mi casa, cerré mi habitación, dije que por favor no me molestaran y empecé a orar. Era alabanza, oración, lectura de la palabra. Es indispensable que leamos la palabra en orden, porque el Señor nos habla a través de ella. ¿Sí? Leía la palabra, resaltaba otra vez en oración, en alabanza, otra vez a la palabra y así muchas horas. Hasta el final de la tarde, el Señor me dio esa palabra. Y a través de esa palabra yo pude ver cómo el Señor ha cumplido su promesa. Pero tuve mi Peniel. Y yo los invito a que tengan su Peniel. Yo no lo puedo tener por ustedes. Nosotros podemos orar por ustedes para que el Señor llegue y les conteste las oraciones y todo eso. Pero el Peniel lo tiene que tener usted. Porque es entre usted y Dios. El Señor es el que le va a responder. Y Él es el que le va a decir cada una de las cosas. Amén. Y finalmente, si no hay muerte, no hay resurrección. Y es muy importante esto. ¿Sí? Mi naturaleza es pecadora. Por naturaleza yo quiero hacer lo malo. ¿Qué tengo que hacer? Morir a ella. Si yo no muero, no puedo resucitar, no puedo nacer de nuevo. Y eso es lo que el Señor le está diciendo ahí a Nicodemo.
Para que usted nazca de nuevo tiene que nacer, pero para nacer tiene que morir a lo que es usted. ¿Sí? ¿A qué tengo que morir? Morir, perdón. De pronto a la pereza. De pronto tengo que morir a que las cosas son siempre como yo digo que se hagan, a mi arrogancia. Yo no sé a qué tenga que morir usted, solo el Señor lo sabe y se lo he dicho a usted. Pero para poder nacer y escuchar claramente la voz de Dios, tiene que morir. Amén. Hoy yo creo que es el momento en que el Señor nos está diciendo, y nosotros hemos estado, y yo sé que muchos hemos dicho, hemos orado tal vez de esta manera, diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con esta situación? Señor, ¿hasta cuándo yo voy a tener que vivir con esta situación que yo quiero realmente arrancármela de mi vida? Es como si uno se quisiera arrancar algo que es innato en uno. Es como si un tigre se quisiera quitar las rayas, se quisiera arrancar su naturaleza. No puede, está dentro de él. La única manera que tenga una nueva naturaleza es que no sea un tigre. La única naturaleza, la manera que yo tenga una nueva naturaleza es que yo deje de esa naturaleza pecaminosa y nazca una naturaleza con el Señor. Mi ADN en el momento de nacimiento es el ADN de Adán y Eva, que es un ADN pecaminoso. Pero el Señor me invita a que yo nazca a un ADN en Cristo, que es un ADN de salvación. Amén. Y eso es lo que me invita el Señor en esta noche. Pero para hacer eso, ¿qué necesito? Morir. No nos podemos escapar de eso. Hace 2 semanas vimos que una persona sin visión, ¿sí? No tiene un propósito, no tiene para dónde ir. Y hoy el Señor nos está diciendo, tienes que tener una visión, tienes que tener un propósito. Para poder llegar allá tienes que morir a ti mismo, tienes que dejar todo lo que eres tú, nacer de nuevo para poder cumplir el propósito para el cual fuiste hecho. Esa es la manera como el Señor lo dice. Gálatas 2, verso 20 dice, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Para terminar y vamos a orar, una de las cosas que el Señor nos ha invitado y nos enseñó a través de Jesús es que Él murió a sí mismo por amor a nosotros. Murió para darnos el camino para llegar hasta el lugar santísimo, a la presencia misma del Padre. Pero un hombre y una mujer que tengan una naturaleza pecaminosa, no podemos llegar allá. Es mentira. Está abierto, sí, pero para pasar tengo que pasar a hacerlo a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Jesús. ¿Van conmigo? Y para hacerlo a través de Jesús, tengo que morir con Cristo para poder nacer con Él. Entonces, para que yo pueda tener acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, tengo que morir a mi naturaleza vieja, a mi naturaleza carnal, nacer juntamente con Cristo, me crucifico con Cristo, tengo resurrección, redención con Él y tengo acceso al Padre. Entonces es por eso que muchas veces no hay respuesta en oraciones, no porque no haya respuesta. El Señor siempre tiene respuesta. Lo que pasa es que yo no he muerto a algo y por eso no tengo acceso allá. Amén. Vamos a orar. Pónganse en pie, por favor. Hoy vamos a orar. Y cierren sus ojos, por favor. Hoy vamos a orar pidiéndole al Señor que nos muestre qué parte todavía de esa naturaleza tenemos. Porque si nosotros no morimos en esta noche, esa naturaleza normalmente nos va a terminar traicionando, nos va a terminar dominando de alguna manera. El Señor nos enseña que siempre el Señor nos compara nuestras vidas como una casa y dice, cuando una casa está limpia, barrida, limpia y vacía, lo que había habido antes, esas presencias malignas que habían existido antes, se van a dar cuenta de que la casa está limpia, bonita, pero vacía, y van a venir con otros peores.
Y nos dice el Señor eso porque sabemos que es de repente que ya he caminado con el Señor, es posible que ya haya estado caminando con Él. Sin embargo, si la casa está vacía, significa que yo no estoy en la presencia del Señor. Significa que el Espíritu Santo no está llenando mi vida y eso es un peligro muy grave. Es algo gravísimo, estoy en un peligro de poder quedar inclusive en una situación peor. Y hoy yo le pido, y allí en nuestra oración, yo primero le voy a pedir al Señor que si esa es nuestra situación, que si de repente yo he caminado con el Señor, pero no he estado caminando con Él como debiera ser últimamente, que desde hoy el Señor empiece a hacerlo, y yo empiece a hacerlo de una manera más intensa, así como lo hizo Jacob, que no descansó esa noche hasta que volvió a tener esa presencia del Señor en su vida. Señor y Padre Santo, mira, en esta noche estamos aquí delante tuyo y colocamos nuestras vidas, Padre Santo, entendiendo que, Papito Dios, en nuestra naturaleza carnal, en nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos tener acceso a ti, Señor. Hoy, Padre Santo, entendemos que a menos que nos arrepintamos, a menos que podamos morir a nuestro pasado, morir a nuestros pecados, morir a nuestras iniquidades y morir y dejarlas en la cruz y estar crucificados contigo. A menos que hagamos eso, no vamos a poder tener parte contigo, Señor. Y hoy, Padre Santo, y los invito a ustedes que sigan esta oración en sus propias palabras, en donde básicamente le vamos a decir al Señor que nos arrepentimos por nuestros pecados. Señor, y hoy presento delante de ti nuestras vidas, Señor. La vida de mis hermanos, mi propia vida, y te pedimos perdón, Papito Dios, por todos los pecados que hemos cometido, Señor. Nos arrepentimos de todo corazón, porque no es solamente, Papito Dios, los pecados más extravagantes o los más sonados, Padre Santo, sino pecados pequeños que de repente hemos contemplado en nuestro corazón, Papito Dios. Pecados pequeños que de pronto pensamos que no son importantes, pero que sabemos, Papito Dios, que delante tuyo todos los pecados son iguales. Hoy nos arrepentimos por haber admitido la ira, la arrogancia, Padre Santo, por haber admitido, Padre Santo, el orgullo con nuestras familias, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos de todo corazón, porque, Padre Santo, entendemos que nuestra naturaleza pecaminosa nos está separando de ti y no podemos vivir más alejados de ti. Y el que quiera compartir esta oración o repetir esta oración conmigo, los voy a guiar. Señor, en esta noche me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Perdóname, Señor. Señor Jesús, hoy te invito a que entres a mi vida y a mi corazón, que seas mi Salvador y que seas mi Salvador, Señor Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Padre Santo, con esta oración primeramente estamos admitiendo que nosotros no podemos por nosotros mismos, Señor. Pero hoy además, si alguien quiere hacer esta oración en donde vamos a restaurarnos con Él, a volver a que esa casa esté llena del Espíritu Santo, pueden hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy quiero que seas mi Señor y que estés habitando todos los días en mi corazón. Espíritu Santo, guíame mañana, tarde y noche, y jamás permitas que me separe de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor y Padre Santo, mira, Padre Santo, que hemos hecho esta oración con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, porque anhelamos caminar contigo. Padre Santo, crucificamos, llevamos a la cruz del Calvario toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad. Estamos juntamente crucificados con Cristo y ahora podemos tener una vida en bendición con Jesús. Espíritu Santo, guíanos a través de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, hasta el lugar santísimo, para poder tener allí, Señor, las respuestas, Padre Santo, la comunión contigo que tanto anhelamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Espíritu Santo, de verdad. Gracias, Señor, por esta palabra el día de hoy. Bueno, entonces, ¿alguien recibió hoy?
Bien, bueno, un aplauso al Señor nuevamente y recibimos a mi esposa para que nos dé la palabra de la ofrenda. Pueden sentarse. Aquí está el otro si quieres, mami. Entonces, solos no podemos hacer nada, ¿no? Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, hoy quiero compartirles un tema que bendice nuestra casa. Es honrar a la casa donde venimos a alimentarnos de, de la palabra que nos vivifica. Y el tema, pues, está muy relacionado con lo que mi esposo enseñó. Yo les voy a hablar de Cornelio. Él habló de Nicodemo. Y cuando estaba en mi devocional, esta palabra, esta semana, Dios me la regaló hace 2 días y hoy en mi devocional volvió a dármela nuevamente. Volvió a hablarme y supe que Dios quería que trajera esta palabra para compartirles hoy a ustedes. El tema de hoy se llama dudas del poder que hay en la oración y en la ofrenda. Amén. Me encanta ver esa carita que no. Amén. Yo sé que hay personas que nos están viendo por la red. Cuesta creer que Dios nos puede escuchar. Cuesta creer que una ofrenda puede cambiar la vida de una persona. Y pues el Señor me mostraba en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y 11, cómo un hombre romano, Cornelio, era un oficial del ejército romano que tenía a su cargo unos soldados. Y este hombre dice que el Señor, ahí ustedes lo van a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, en los primeros capítulos del 1 al 4, él nombra cuáles eran las características de este hombre. Y decía que era un hombre justo. Justo es que vive conforme a la ley, a los lineamientos del Señor. Era un hombre, dice, temeroso de Dios. O sea, que buscaba la presencia de Dios. Y dice que era un hombre generoso, que daba donaciones y daba donaciones al pueblo de Israel. Y uno dice, ay Dios mío, él era romano, pero le daba a los judíos. ¿Sí? Entonces tenía esa sensibilidad hacia ese pueblo. Y yo me preguntaba cómo Dios ve cada una de esas características, cómo Dios nos examina cada uno de nosotros. Y Él sabe cómo es mi esposo, cómo son mis hijos, cómo es Guillermo, cómo es Pedro, cómo somos cada uno de nosotros. Él nos describe. Y me llama la atención que sigue hablando allí de lo que hacía Cornelio. Y Cornelio oraba y dice que él estaba en la hora de la tarde. Estaba a las 3 de la tarde. Muy fervoroso, un hombre de oración. Y dice que vino una visión. Un ángel vio que venía a él y le decía, en Hechos 10:4 lo voy a leer, dice, Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel, y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donaciones a los pobres como una ofrenda. Diga usted, Dios ha escuchado mi oración y ha visto mi ofrenda. Amén. Dígalo.
Yo sé que ustedes han orado, yo sé que ustedes han dado, y el Señor les manda a decir hoy que Él ha visto su oración, ha escuchado su oración y ha visto sus ofrendas. Y tú, cuando pensaba, ¿qué fue lo que el Señor, por qué envía a ese ángel? ¿Por qué le da? Pues yo pienso que es una respuesta del cielo, ¿cierto? Y lo coge a él como fuera de base, ¿sí? Y mientras que él estaba recibiendo esa visión, Dios estaba haciendo otro contacto. ¿Con quién? Con un discípulo, con Pedro. Y le estaba mostrando a Cornelio. ¿Sí? A Cornelio le dio una instrucción y le dijo, mira, en esa visión me vino el ángel y le digo, ve y envía a unos siervos tuyos que traigan a Pedro. Y Pedro se encuentra en la casa de Simón, ¿sí? En Jope. Vaya, traiga. Él no dudó. Decía, Dios mío, un hombre justo, temeroso de Dios. Que aunque se sorprendió porque vino esa visitación, esa visión, pero no dudó. Y yo pregunto, ¿cómo estás? Cuando tú vas frente a la palabra, cuando tienes esos encuentros con el Señor, ¿tú estás dudando o tú estás creyendo? Porque ¿sabes qué? Él creyó y de una vio, tal como se lo pidió el Señor. ¿Y sabes qué? Y el Señor ya estaba poniéndose de acuerdo con Pedro, cómo traer la respuesta a lo que yo vi que él no sabía que era lo que estaba necesitando. Pero el Señor sí sabía lo que necesitaba Cornelio y su familia. Entonces dice que el Señor se presentó allí, salió Pedro en la hora del mediodía, a la hora del almuerzo, salió y vio allí un manto, dice que se abrieron los cielos y él vio que un manto descendía. Y en ese manto él veía, ¿qué veía? Las fieras, las aves, ¿sí? Y el Señor le dijo, come, mata y come. Él dijo, no, Señor, no puedo comer. Y el Señor le dijo, no llames impuro lo que yo he santificado. Y entonces cuando veo este relato y todo, y yo pienso, bueno, no era la comida, no era eso. Era que el Señor estaba planeando un encuentro con un hombre que era romano, que no era del pueblo de Israel, que no era un judío, con los cuales ellos ni se podían acercar. Y ahí es cuando el Señor levanta a Pedro para ser el predicador para los gentiles. ¿Sabes qué? Nosotros somos esos gentiles. Gracias a esa oración de Cornelio. Nosotros no somos del pueblo de Israel. Nosotros no somos los hijos. Nosotros fuimos adoptados por Dios. Pero si usted sigue leyendo, le dio la oportunidad a él de ser parte de la familia de Dios. Una oración y una ofrenda cambió la vida de Cornelio. Y aquí yo pregunto, ¿cuántos hemos sido Cornelios? Cornelitas y Cornelios. Hemos sido. Un día el Señor envió un discípulo, un líder, y te trajo y te compartió de la palabra. Dios escuchó tu oración. Y yo les cuento que yo llegué a esta iglesia, llegué como dice Isaías 54. Esa es mi palabra, que define quién es Irma, quién era Irma, quién es Irma y quién va a ser Irma. Como mujer abandonada, una viudez. Pero el Señor, en mi oración, sin conocerlo de la forma que ahora
me ha permitido. Él vio mi llanto, Él vio mi dolor y me trajo a la persona que me compartiera. Y yo sé que aquí muchos Dios les ha colocado también esa persona que le comparta. Ese Pedro que ha ido a la casa de Cornelio. Y dice que cuando Pedro recibió a esos siervos que envió Cornelio, ella supo, entendió la visión, él se quedó pensando en esa visión. Y cuando los vio, dijo, ustedes vienen por mí, ¿cierto? Yo voy a ir, voy con ustedes. Y se fue con ellos. Y sabes que Cornelio no estaba solo. Cornelio había preparado su familia. Había preparado a sus amigos más íntimos, sus soldados que estaban. Tenía su casa llena. Y dijo el Señor, bueno, ¿y qué vas a hacer? Cuando Cornelio recibió esa visión y el Señor le dijo, porque vas a recibir instrucciones. Tal vez a uno le queda como, con lo que hablaba mi esposo, el orgullo. ¿Qué voy a poder yo necesitar? Yo decía, si él era un hombre con un estatus alto, con unos buenos ingresos, con una familia. Y de pronto yo pensaba aquí, en Calgary, aquí en Canadá, mucha gente está muy bien económicamente. ¿Qué va a necesitar? Pero ¿sabes qué? Ese hombre era temeroso de Dios, pero le faltaba algo que hoy enseñó mi esposo. Era que el reino de Dios no podía venir a su casa. No venía a su vida, no había una transformación. Y dice que cuando llegó Pedro, le predicó. Y le predicó de quién era Jesús, de qué era lo que había hecho Jesús, y le habló del arrepentimiento. Y dice que vino la presencia del Espíritu Santo. Y sabes, yo pensaba, cada vez que hacemos una célula, cada vez que tú vas a una célula, cada vez que tú preparas a tu familia para recibir a ese líder que va a llevar la palabra, la presencia del Espíritu Santo baja. Pero a veces no creemos. ¿Por qué? Porque nos falta anhelarla. Y solo Él la pudo anhelar en la presencia, ya de rodillas, clamando, que fue donde el Señor lo vio. Y le mandó lo que él necesitaba. Y le mandó ese encuentro con el Señor. ¿Y sabes qué? Una ofrenda y una oración cambió la vida de esa familia. Y dice que bajo la presencia de Dios en ese momento, el Espíritu Santo llegó a ese lugar. Y sabes qué? Ellos sintieron convicción de arrepentimiento. De que aunque se veían delante de los hombres, somos buenos, pero delante de Dios estamos sucios. Aceptaron el sacrificio de Jesús y sus vidas fueron cambiadas. Dice, enseguida entraron a las aguas y vino el bautizo del Espíritu Santo. Tú ya tienes al Espíritu Santo. Ya el Señor ha entrado a tu casa. Ahora, si tú has podido llevar el mensaje, yo lo que veía en esta palabra es que el Señor dice, ahora sé tú un instrumento. Yo he escuchado tus oraciones, yo he escuchado tu clamor, yo he visto tus ofrendas, yo he visto cuánto te ha costado entregarme eso que quieres. Yo quiero que tú me permitas usarte. El Señor usó a Pedro. Pero Pedro es un discípulo y nosotros viniendo cada sábado no podemos ser discípulos. Nosotros tenemos que tener un tiempo más de intimidad con el Señor. Nosotros necesitamos crecer en un liderazgo
para poder ser instrumentos de Dios, así como Pedro lo fue. Y llevó la presencia del Señor y vino el Espíritu Santo y vino un cambio. Y Canadá, Calgary necesita un cambio. Y nosotros no podemos seguir quedándonos sentados, esperando alimentarnos, llenándoles de las bendiciones sin poder reproducir. Porque aquí esa presencia del Señor trajo salvación. Y dice en Hechos 11, 13, 14, Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía a mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando llega usted como líder, usted va a llevar ese mensaje de salvación que va a cambiar esa casa. Va a entrar la luz de Cristo y va a salir toda oscuridad y toda tiniebla. Va a salir la enfermedad. Va a salir todo aquello que no contamina al hombre. Y va a perder esa naturaleza carnal para hacer una naturaleza espiritual. Va a entrar el bautizo del Espíritu Santo. Y va a traer ¿qué? Si esta tierra dice que es tierra que fluye leche y miel, esta tierra va a ser mayormente avivada. Pero si nos determinamos, trajo la presencia del Espíritu Santo. Dice, cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con el agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es un cambio de naturaleza que ocurre. Y el último punto, trae arrepentimiento para vida. Y como Dios les dio a estos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién somos nosotros para estorbar la obra del Señor? Esta palabra es una palabra dura, pero es una palabra donde Dios dice, ¿tú quieres la bendición? ¿O tú me quieres a mí? Tú me amas a mí por lo que yo soy, por lo que yo represento, porque yo soy tu creador, porque yo soy tu Padre. Podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Ese es el privilegio que nosotros tenemos, recibir la vida eterna. Somos gentiles, injertados en el olivo verde, llamados a vivir una vida en bendición. Y yo los invito hoy, que si usted hoy trae una ofrenda, tiene una ofrenda, bueno, le invito a que lo traiga al altar. Le pido a mi hija que me ayude. Pero que recuerde que Dios no se ha olvidado de sus oraciones. Dios no se ha olvidado de su ofrenda. Y Él ha llegado a tu casa y ha traído salvación, restauración. Y dice, no hay redención sin arrepentimiento. Si nosotros no vemos esa cruz, no pasamos por Jesús, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay redención. O sea, no hay vida. Y podemos nacer como una plantica, nacer, crecer, reproducirnos y no va a pasar nada. Pero si nosotros nos determinamos a cumplir el propósito de Dios, el Señor escuchó la oración, vio la ofrenda, envió la respuesta y trajo a este hombre temeroso de Dios, justo, generoso, que cambió su naturaleza para que pudiera entrar al reino de los cielos. Amén. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Y damos gracias a Dios por eso, porque Dios se ha acordado de nosotros. Y vamos a levantarnos, vamos a orar y a dar gracias a Dios, porque el arca del Señor
puede llegar a nuestras casas. Dice 2 Samuel 6, 11, 13. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de casa de Obed-edom y a todo lo que tienen a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Cuando viene la presencia de Dios, mire, llegó a la casa de Obed-edom, pero no se quedó ahí. Salió para la ciudad y toda la ciudad, de lo mismo que recibió Obed-edom en su casa, empezó a recibir. Y nosotros queremos que esta ciudad reciba, nosotros queremos que este lugar crezca, que este lugar sea un lugar, un oasis de bendición. Amén. Pues bueno, dejemos que Dios nos use para poder ser instrumentos de Dios y traer un avivamiento a esta tierra. Amén. Entonces los invito a que nos levantemos, vamos a orar, a darle gracias al Señor, porque su palabra nos confronta, pero su palabra nos levanta. Su palabra nos da dirección. Padre, y hoy en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú estás haciendo un cambio de naturaleza, porque tú quieres, Señor, traer un avivamiento a esta ciudad, a esta nación de Canadá, Señor, porque tú escuchaste, Señor, la oración de Cornelio, un hombre que estaba en autoridad, un hombre, Señor, que tenía una familia sujeta, un hombre que tenía hombres bajo sujeción, Señor, pero Dios, faltaba algo. Y tú enviaste a Pedro. Señor, aquí hay Cornelios, aquí hay Pedro, Señor. Hoy levanta, Señor, a ese Pedro que entiende esa visión, que corre, Señor, que va a ese lugar, a esa casa donde están esperando por tu presencia, Señor. Y cuando ese hombre abre la boca, Señor, entra la presencia del Espíritu Santo y viene la convicción, viene el arrepentimiento. Viene, Señor, un nuevo nacimiento. Viene, Señor, el querer dejar atrás ese pasado para hacer eso nuevo que tú quieres, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque sé, Señor, que una ofrenda fue vista y una oración fue escuchada, Señor. ¿Cuántas personas están allá afuera clamando, pidiendo tener un encuentro contigo, Señor? Porque no saben cómo hacerlo, Señor. Hoy ayúdanos, Señor, a llegar, Señor, a esas casas, a esos hogares, a esas familias, Señor, y llevar las buenas nuevas de salvación como lo hizo, Señor, Pedro, Señor. Y hubo un cambio, una transformación, no solamente para esa casa, sino para todos los que llegaron a escuchar el mensaje, Señor. Hoy te damos gracias, aplicamos la sangre de Cristo sobre cada una de estas ofrendas, Señor, que hoy han traído al altar, Señor. Te bendecimos, Señor, y oramos, Señor, para que toda situación, Señor, toda petición que allí está escrita, Papito Dios, seas tú supliéndola conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, un aplauso para el Señor y damos por despedida la reunión. Gracias a todos los que se conectaron. A todos los que se conectaron, los que nos siguen por la red, los que hoy están, bienvenidos. No había visto a algunas personas, bienvenidas. Está en su casa. Dios los bendiga, que tengan una semana espectacular, una semana donde el Señor los use de una manera extraordinaria. Invito a Douglas para que nos despida con una alabanza en esta noche.